Vale? Benvinguts a aquesta segona jornada de sensibilització i fomentació de les ajudes del kit digital. Avui parlarem sobre les noves lleis de facturació electrònica. Llavors, ara donem un minutet per a que acabin d'entrar tots els assistents i en breus començarem. Vale, veig que la gent ja està començant a entrar. Començarem ja. Benvinguts i benvingudes. Des de l'Oficina Accelera PIME de la Cambra de Comerç de Lleida estem organitzat un seguit de jornades i avui tenim l'honor de poder comptar amb la presència de l'Eduard i del Víctor, que ens parlaran tant de quines són aquestes noves lleis i quines solucions tecnològiques podem aplicar per tal de fer front a les lleis antifrau i a la facturació electrònica. El meu nom és Sergi Mor, jo sóc assessor de transformació digital i assessor de l'Oficina Accelera PIME de la Cambra de Comerç de Lleida i contem amb la presència de l'Eduard, que l'Eduard és el key account de Wolters Kluwer, que és una empresa de fabricant de software líder a Espanya amb solucions de gestions per a empreses i per a despatxos professionals. I contem amb la presència del Víctor, que és el responsable de la unitat de negoci de PIME de l'empresa Sofitec, que Sofitec és una empresa tecnològica i consultora de Lleida especialitzada en fiscalitat, empreses i nòmines amb més de 25 anys. I ara li dono pas a l'Eduard, que ens explicarà sobre l'impacte d'aquestes noves normatives, les pimes. Molt bé, moltes gràcies, Sergi. T'agraeixo en nom de Wolters Kluwer i de Sofitec inicialment el que ens hagueu donat avui l'oportunitat de compartir l'espai, el temps, i agrair també als assistents, evidentment, el temps, la possibilitat, com deia, que els associats, en aquest cas de la Cambra de Lleida, tinguem la possibilitat de poder transmetir i de divulgar un tema que entenc que és de capital importància pel món de la PIME, pel teixit empresarial a la província de Lleida i, evidentment, a tot el territori espanyol, en l'àmbit de lo regulat, al voltant, com bé comentaves, del món de l'empresa i que tindrà un impacte, com deia, capital per als propers anys en tot el relacionat amb els nous requisits exigits amb el software de facturació i el futur, o jo diria més que futur present, de la factura electrónica al Estado español. Y si me lo permites, voy a hacer un cambio al castellano, en el cual me encuentro más cómodo haciendo las presentaciones, Sergi. Y bueno, sin más dilación, voy con la ponencia. ¿De acuerdo? Entiendo que no me va a alargar más allá de 20 minutos. Voy a intentar hacerlo entre 20 y 30 minutos y luego daremos paso a mi compañero Víctor, que aterrizará un poquito más los conceptos y nos enseñará una solución de gestión, entre las cuales que tenemos nosotros la solución más sencilla de online, de cómo aterrizar estos conceptos que os decía de impacto en el mundo de la facturación. Así que, de nuevo, muchas gracias y, bueno, empezamos. Y bien, como reza el título, ¿no? Adapta tu negocio a las nuevas obligaciones en el área de facturación, que es el titular de lo que venimos a hablar. El objetivo de la ponencia de hoy es concienciaros a vosotros asistentes como responsables de negocio del impacto que va a suponer estas nuevas obligaciones alrededor del mundo de la facturación, como concepto generalista. No pretendemos, ni Víctor ni yo, entrar en detalle concreto, porque eso entiendo que es una conversación más en detalle con cada uno, en cómo va a impactar, cómo se va a tener que adaptar tecnológicamente en cada uno de los negocios todo el tema de la factura electrónica, tal, porque son cuestiones que son más técnicas. Y lo que pretendo hoy, o mi idea de hoy, tanto la mía como la de Víctor como la de cámara, es invitaros a
a una posterior reflexión y sobre todo reflexión de vuestro negocio y del futuro de vuestro negocio y una conversación con vuestro socio tecnológico o agente digitalizador, que ahora con todo el tema de la Acelera Pyme es un concepto que está más de moda, al de concepto de agente digitalizador, y que tengáis también una conversación alrededor de esto con la Cámara Lleida, que de hecho el objetivo de hoy es esto, es tener una conversación alrededor del asunto. Esto, y la Cámara Lleida juega un papel importante como elemento cohesionador del tejido empresarial en la zona, en la provincia de Lleida. Se trata de un par de leyes, que ahora entraremos más en detalles, que van a suponer un cambio normativo importantísimo para el tejido empresarial de este país, de España. Esto no va de tamaños, es transversal. Esto va de pymes, esto va de autónomos, esto va de mediana empresa, esto va de gran empresa. Evidentemente, en función del tamaño, cada uno pues, tendrá las estructuras administrativas y los procesos un poquito más ordenados, pero es absolutamente, el impacto es absolutamente transversal. Son cambios que van mucho más allá del concepto que ahora está tan de moda de la factura electrónica. Es por tanto, por lo que tanto Víctor, en su experiencia y la mía personal, os recomendamos tanto a la empresa como al despacho profesional, del que luego también comentaré un poquito, porque creo que juega un papel muy importante en toda esta película, si me permitís la expresión, el anticiparos para ir adaptando a vuestra nueva forma esta nueva forma de trabajar, a vuestra cultura empresarial, y sobre todo ir pensando que va a haber un cambio de paradigma en la relación con la administración, con vuestros clientes, etcétera, etcétera. Todo esto va a ser va a provocar un impacto importante. Y con esto no pretendo asustar, sino simplemente revestir la importancia que se merece. Estoy hablando de importancia capital porque a mi modo de ver, a nuestro modo de ver, está afectando a dos temas que son transversales, dos conceptos que tienen que ver con, uno, la empresa, todos los que estamos aquí entiendo que tenemos algún negocio de diferentes tamaños, y dos, la facturación. Cualquiera que tenga un negocio factura. Por lo tanto, ya estamos todos metidos en el saco. El impacto en la economía va a ser global. En nuestros, porque Víctor y yo más o menos andamos por ahí, nuestros más de 20 años de carrera profesional en el mundo de la implantación de software, por resumiéndolo, yo personalmente, y Víctor confirma conmigo, no recordamos un impacto normativo tan bestia y tan transversal, porque hemos visto cambios, no sé, me viene a la cabeza el SI, ahora de hace poco, el suministro de información inmediata, el tema del SEPE, en tema de materia laboral, el registro horario, ahora hace poco, el tema del cambio del plan contable por allí por el 2008, y me puedo ir más atrás en la WinSuite, en temas laborales, etcétera, etcétera. Son todos impactos tecnológicos que yo creo que van a estar superados por la importancia que van a suponer estos dos cambios, como decía. Un dato muy importante, y es un dato que tiene que ver con este país. Son datos del INE, no es que yo o Víctor seamos unos expertos, sino simplemente meterse al INE si tenemos tiempo, curiosear, en vez de ver una serie de Netflix, pues por la noche mirando datos del INE, ¿no? Esa curiosidad, bueno, que al menos en mi caso nos caracteriza. Las pymes suponen, PYME en su descripción técnica, suponen el 98% del tejido empresarial de este país, y evidentemente Lleida no es una rara avis, encaja dentro de estos números. Este 98% de tejido empresarial contrata al 74% de los trabajadores de este país y supone el 62% del PIB nacional. Estos son datos relativos, pero que vienen a reafirmar la importancia del impacto que tiene esto. Otro dato: el 80% de la facturación de este país, de tráfico de facturas, está en manos del IBEX, es decir, la parte pequeñita. Por lo tanto, la implantación de la factura electrónica será una realidad. Pero el otro 20% de la facturación que está en manos de ese 98% que os comentaba, y que entiendo que sois la mayoría de los que estáis allí, sois todos los que estáis allí, sois todos los que estáis allí, sois todos los que estáis hoy aquí, la importancia tiene que ver más, no tanto con la implicación en el tema de si va a llegar o no va a llegar lo de la factura electrónica, sino que el cambio cultural que va a suponer para vosotros el implementar este cambio trascendental en vuestra manera de trabajar. Dejo estos datos aquí encima de la mesa porque creo que son de una reflexión y son importantes. Muy bien, continúo.
Un tema importante. Aquí en la presentación os hemos puesto un código QR en el cual tenéis una ficha resumen donde vais a encontrar actualizada toda la información relativa a las dos legislaciones. Ahora ya entro en el tema de legislación. La ley antifraude, de la cual tenemos ya Real Decreto, por lo tanto ya tenemos desembarco normativo, que es el 1007/23 de 5 de diciembre. Perdona, que me están llamando. Tecnología. Muy bien. Cuelgo el teléfono. Y por otro lado, también tendréis información de la ley Crea y Crece, que es la que tiene que ver con el tema de la factura electrónica. Y en este código QR tendréis aterrizados solo los conceptos de lo que voy a hablar. También tendréis una guía de adaptación y un apartado que está muy bien, que vamos a ir incrementando y que también la propia agencia tributaria va a poner mucho foco, que es el tema de las FAQs, porque a través de la experiencia se va a generar o vamos a traccionar, por decirlo de alguna manera, todo el tema este de la cultura del 20% de la pyme que se encuentra con esta dificultad de cómo implementar todo esto. Muy bien, sigo para adelante. Ok, bueno, esto es un índice, me lo voy a saltar, vamos a hablar de los cambios normativos, de cómo entendemos que se tiene que adaptar y transformar el mundo de la pyme y luego, por último, mi compañero Víctor va a aterrizar los conceptos como ya os he dicho. Voy avanzando para no alargarme. La primera parte, el tema de la introducción. Yo tengo por costumbre, cada vez que me toca hacer una ponencia, me toca hablar de un tema en concreto, siempre tengo por costumbre hablar del contexto, aquello del árbol y del bosque, ¿no? Porque si no tengo o si no tenemos la visión desde arriba del bosque, no podremos entender el impacto que tiene que ver para nuestro negocio. Por lo tanto, tenemos que hablar del ecosistema que nos rodea. El entorno en el que asistimos, y entiendo que el mío no debe ser dispar del vuestro, está cambiando no solo en lo profesional, sino también me atrevería a decir en lo personal, debido a una revolución tecnológica en la que asistimos, que está a nuestro alrededor. Una nueva realidad digital, por decirlo de alguna manera, se nos presenta o se nos está presentando de una manera disruptiva, muy disruptiva, me atrevería a decir yo, y sobre todo acelerada desde el 2020. El otro día en una ponencia salía el tema del 2020, del impacto de la pandemia y tal. Estamos cansados de hablar de lo mismo, pero bueno, es que será un hecho que saldrá en los libros de historia y en eso estaremos todos de acuerdo. Por lo tanto, queramos o no, para bien o para mal, marcó muchos ámbitos, pero en el ámbito de la implantación de la tecnología o de la aceleración de la realidad digital en nuestra vida personal y privada, es evidente que tuvo un impacto importante. Evidentemente, ya venía sentada esta adaptación en el marco de una revolución digital que estaba potenciada por el crecimiento exponencial que nos ofrecía ya la tecnología. Pero bueno, no perdamos de vista este contexto. Es por eso que este contexto, como decía, me lleva a reafirmar lo que titula el título de la propia slide que estáis viendo en pantalla, ¿no? La digitalización no es ya una necesidad, es que es una obligación, es que el negocio, no sé, lo he desgranado un poquito en ítems aquí, seguramente vosotros pondríais otra información, pero al final acabaríamos en la misma conclusión. La empresa está constantemente en búsqueda de la optimización de sus procesos, por eso está siempre, o debería estar siempre, buscando cómo automatizar, cómo aplicar tecnología de una manera eficiente e inteligente, no invertir en tecnología por invertir, y cómo aplicar cultura digital al negocio. Esto para mí es importante y es clave para que el pequeño negocio y el mediano y el grande negocio sigan adelante en los próximos años. Luego el tema de las personas, porque al final las empresas, los que estamos hoy aquí, la Cámara, nosotros como desarrolladores de software o implantadores tecnológicos, vosotros en vuestros negocios, somos personas. Y al final somos las personas las que, como decía antes, traccionamos todo esto. Vivimos rodeados de una conexión permanente 24/7 cada día. Hoy mismo me estaban llamando por el Teams, ahora que no, se me ha olvidado de cerrar, os pido disculpas, me estaban llamando por teléfono. Vivimos en esta... Esto igual tiene otro debate, pero vivimos en una sociedad que está impregnada por la tecnología de alguna manera. Estamos conectados las 24 horas, todos tenemos un ordenador en el bolsillo, que es esto de aquí, lo utilizamos para cualquier transacción. En nuestro cliente, en nuestra realidad, está absolutamente automatizada por la tecnología y las transacciones hoy todas son online, evidentemente. Se valora mucho la movilidad, se valora mucho
la información inmediata, ya no esperamos, no, bueno, quedamos tal día, no, hombre, si la información la podemos obtener ahora utilizando la tecnología, ¿para qué esperar? Y otro tema, la importancia del dato. Asistimos, supongo que vosotros igual que yo, cada mañana, pues no levantamos mañana, yo tengo la manía de leer la prensa y siempre hay información alrededor del dato, ¿no? Ahora se hablaba no sé qué del iris, no sé si os suena haber leído en, en, en la prensa que ahora se está compartiendo, o sea, hay gente haciendo cola en algunas tecnológicas que están vendiendo información del iris personal, ¿no? Son cosas que parecen muy locas, pero todas van relacionadas con la información del dato, la importancia del dato, porque el dato es el rey. Conocer, explotar, dominar el dato es la base para el crecimiento de cualquier negocio hoy en día. Repito, pequeño, mediano o grande, es transversal. Y ante esta situación es absolutamente necesario fidelizar al cliente. Acelerar este cambio apalancados a la tecnología nos va a servir además para proteger esta relación con nuestro cliente frente a la competencia. Y por último, no olvidemos que de ahí viene todo el tema normativo que vamos a hablar, la administración. El papel de la administración, España es un país altamente regulado, esto da para otra charla, pero el papel de la administración es fundamental, ya que hoy en día la relación es 100%, es absolutamente 100% online. Ya no existe la ventanilla presencial es raro. Con la administración ya tenemos una comunicación absolutamente online a través de las notificaciones electrónicas, los certificados electrónicos, etc. No es el caso de la información que vamos a tratar hoy, pero quedaros con este concepto. Y además, añadido a esto, los cambios legales son continuos. Y os comento los números de impactos que ha tenido el BOE en materia fiscal y laboral, que tampoco es el caso de lo que vamos a hablar hoy. Durante este primer trimestre, lo que llamamos este primer trimestre, os llevaríais las manos a la cabeza. Y de ahí la importancia del, que antes lo he sacado y lo vuelvo a sacar sobre la mesa, del asesor fiscal o de vuestro gestor de confianza. Muy bien. Y vamos ya a los cambios normativos. Importante. Para mí esta es la diapositiva más importante de la charla de hoy, de la conversación que estamos teniendo hoy. Porque me da la sensación, y normalmente tanto Víctor como yo estamos en contacto con empresarios, estamos en contacto con cámaras, estamos con y intentamos divulgar y hablar mucho sobre el tema, pero hombre, cada vez más hay más información, etcétera, etcétera, pero el empresario tiene cierta confusión sobre esto y creo que lo más importante es que nos fijemos en que estamos delante de dos legislaciones que están separadas. Están separadas, pero que aunque tenemos que aprender a separarlas, vamos a entenderlo ambas por separados, es un poquito raro lo que voy a decir, porque sí entendemos que hay una colaboración que va a condicionar y que va a vincular ambas normativas. Es decir, son legislaciones diferentes que dependen de ministerios diferentes, pero que están absolutamente vinculadas en su desarrollo, especialmente en la entrada en vigor, en el circuito de comunicación de toda la información entre las administraciones y, por tanto, evidentemente, en el cumplimiento de la normativa. De hecho, es ya una realidad que va a haber una clara vinculación entre las obligaciones de lo que ya existe del SI, el suministro inmediato de información de aquellas grandes empresas, el sistema del Verifactu, del que hablaremos un poquito ahora, que va a afectar, que se desarrolla a través de la ley antifraude y que va a afectar al otro resto de empresas, de momento de manera voluntaria, y luego la plataforma pública de comunicación de la factura electrónica y la propia factura electrónica, que va a ser una realidad provocada por el desarrollo de la otra de CREI. Como veis, son tres conceptos que están, de alguna manera, bastante asociados o no se pueden disasociar, por decirlo de otra manera. Entonces, vamos al caso. Tenemos, por un lado, la ley antifraude. La ley antifraude es una ley que depende del Ministerio de Hacienda, la agencia tributaria. La ley 11/21, que ya habréis oído hablar hasta la saciedad los últimos 2 años, si no, pues bueno, hoy la ponemos sobre la mesa. El objetivo fundamental de la ley antifraude es, como su nombre indica, evitar el fraude fiscal o el uso de la doble contabilidad. El uso del software para la doble contabilidad. Ya sabemos todo de qué estamos hablando. Básicamente se resume en la obligación de generar un registro por cada una de las facturas que emitimos. Esto ha dicho tan sencillo, pero tiene un impacto importante. Estarán afectadas todas las empresas que estén obligadas a emitir facturas
y que utilicen un software para facturar. Es decir, esto que quede claro, porque en una ponencia me preguntaba, si yo facturo en papel, bueno, pues de momento esta ley, aunque sea raro, también es raro facturar en papel, pero bueno, esta ley no aplica, porque habla explícitamente de las empresas que emiten factura y que utilizan un software para facturar. Y evidentemente, y ahí jugamos un papel muy importante en el desembarco del desarrollo de la normativa, es que también afecta a los desarrolladores de software, a nosotros. ¿Sí? La entrada en vigor va a ser para 1 de julio del 2025 y los desarrolladores, es decir, nosotros, tenemos que tener adaptado el producto 9 meses después de que entre en vigor la orden ministerial, que falta muy poquito, porque el Real Decreto que os decía, el 1007/23 de 5 de diciembre ya está publicado. La orden ministerial, como ya sabéis, simplemente es unas conclusiones técnicas derivadas del propio reglamento, el Real Decreto. Entonces, entiendo yo, vamos a porque al final si nos fijamos tanto en fechas, perdemos un poquito el norte, pero establezcamos un baremo que entre acabado el verano, noviembre del 24, las empresas desarrolladoras de software ya tendrán que tener sus softwares adaptados. Ya os explicaré cuál es la parte que tenemos que tener. Muy bien, nos vamos a otra ley. Olvidaros de momento de antifraude, nos vamos a crédito. Bien. Dentro de otra serie de objetivos que están relacionados con favorecer, que se elevan más allá de la factura electrónica. Al final la factura electrónica es un pretexto. Tienen que ver con conceptos de creación de empresas, facilitar el acceso a la financiación, la mejora dentro del clima de negocios y, para mí, lo más importante que va de esto, la reducción de la morosidad comercial. Y al final se establece como pretexto de todo esto la obligatoriedad de la factura electrónica en todas las relaciones B2B. En B2B, la relación, la facturación entre empresarios, entre autónomos empresarios. Es decir, centremos. Esta ley lo que obligará, en un periodo que ahora comentaré, es a la emisión de factura electrónica entre empresarios. Lo digo porque la relación con la administración, el B2G famoso, esto ya está regulado y queda excluido de aquí el B2C, con el consumidor final. Hay una excepción en el B2C, que es las empresas que comercian a través de Internet, etc. Pero bueno, no entraremos en eso. Muy bien. ¿Qué más? El objetivo principal, como decía, es la creación, la estabilidad del tejido empresarial de este país y repito, el tema de la morosidad. El pretexto es la factura electrónica, pero el problema es que se quiere solucionar la morosidad. España es un país altamente endeudado. El otro día asistí a una conferencia en un experto en la materia, igual, que arrojaba datos e información de este país, de España, en relación con la morosidad, y eran bastante, las madres distaban bastante de otras cifras, de otros datos a nivel europeo. Y algunos de vosotros estaréis pensando, bueno, pero ya existe legislación y normativa en respecto a meterle mano al tema de la morosidad, sí, pero hoy por hoy no está funcionando. Por lo tanto, la nueva vuelta de tuerca para modernizar el tejido empresarial y reducir estos costes de morosidad pasa por la factura electrónica. Y bien, habrán dos velocidades, ¿sí? Según el borrador, porque de momento el reglamento de la ley Crea y Crece no está publicado. Existe el borrador, pero no está publicado. Dos velocidades. Las empresas de más de 8 millones al año de la publicación, que yo entiendo que la publicación estoy avanzando, porque no tengo esa información fehaciente, pero entiendo que va a ser durante el mes de marzo, mes que viene seguramente, y al año las empresas de más de 8 millones van a tener que adaptarse al tema de la factura electrónica, ¿sí? Y el resto de empresas a los 2 años. Es decir, las que facturen menos de 8 millones. Como veis, Hacienda categoriza a las empresas, las grandes empresas a partir de los 6 millones y el Ministerio de Economía de 8 millones. Nunca he entendido esa diferencia, pero es así y así está por escrito. Luego habrá una segunda fase que tendrá que ver con el tercer y cuarto año, que nos hablará de la comunicación de pagos entre empresarios y la aceptación de la factura y tal, es decir, más información más detallada de ese intercambio propio de factura. Pero bueno, no quiero entrar en detalle para no marearnos. Muy bien. Nos vamos a la ley antifraude. Hemos visto las dos, nos vamos a la ley antifraude para desgranarla un poquito más. ¿Vale? Os recuerdo que tenéis aquí a la izquierda de la slide tenéis otro código QR con toda la información que voy a comentar ahora un poquito por encima. Pero bueno, básicamente,
como os decía, disponer de un registro por cada factura expedida de forma simultánea o inmediatamente anterior a la creación de la factura, con el fin, según establece la normativa, de garantizar la integridad, esta palabra siempre me mete, inalterabilidad, accesibilidad, legibilidad, conservación, trazabilidad, hay más conceptos. En definitiva, se va a decir que la factura en el momento de emitirse no se va a poder tocar, va a quedar registrada. Y el software que utilicemos la va a tener que registrar. Esto tiene un cambio importante en el impacto cultural, en la manera de cómo factura el negocio, etc. Segundo punto, voluntariamente estos registros se podrán remitir de manera inmediata a la agencia tributaria. Es el famoso concepto de verifacto que estáis empezando a utilizar, que el verifacto va a ser un complemento al SIP, es la comunicación de la factura en el momento de producirse. Muy bien, el registro de cada factura de manera voluntaria de momento. De momento va a ser una opción voluntaria. Tercer punto, el software que utilicemos va a tener que disponer de un registro de eventos que se producen en el sistema. Y diréis, ¿qué son eventos? Eventos no son facturas, eventos son, se entiende, el arranque para el sistema informático, la entrada y salida de usuario, pues es decir, qué toca y qué deja de tocar cada usuario, errores producidos, actualizaciones realizadas, etcétera, etcétera, pues luego cuando el inspector correspondiente o se nos requiera cualquier información irá acompañado de un peritaje informático, por lo tanto, esa información será necesaria. Todo esto lo facilitará, evidentemente, el software de gestión que tengáis adaptado al reglamento de la ley antifraude, que desarrolla la ley antifraude. Y por último, importante es las empresas desarrolladoras de software, es decir, Wolters Kluwer y las otras que hay en este país, que hay otras, evidentemente, deberán incluir una declaración responsable en lugar visible, es decir, se tiene que ver bien, que certifica que la solución de facturación cumple, evidentemente, con la Ley General Tributaria y con este reglamento en cuestión del que estamos desgranando ahora mismo. Este Real Decreto, este reglamento que desarrolla la Ley Antifraude, no deroga el Real Decreto de obligaciones de facturación, que ya conocéis, igual me va algún número, 1619, es un reglamento del 2012. Son las empresas que están obligadas o no obligadas a facturar, porque como bien recordáis, la ley esta impacta sobre las empresas que están obligadas a facturar. Por lo tanto, si no estoy obligado a facturar, este reglamento o esta ley no me aplica. Eso es lógico, no viene a derogar ese Real Decreto que sigue vigente. Quedarán excluidas de antifraude las empresas que están acogidas al SIP, porque de alguna manera ya están comunicando la facturación cada 4 días en el caso del SIP. Luego tenemos el País Vasco y Navarra, tengo entendido de momento, que están jugando las diputaciones forales están jugando su liga aparte con el tema del Ticket Pay. El proyecto Batuz y tal, no sé si os sonará, pero en definitiva, en Euskadi, en el País Vasco, ya se está implantando la factura electrónica y todo el tema antifraude en una única legislación y con unos procesos diferentes, y está siendo una realidad que funciona. En Euskadi, en el País Vasco, creo recordar que hay 140.000 empresas afectadas. Si en 140.000 empresas está afectada, en 3.900.000 que tiene el Estado español, 4 millones, yo creo que va a ser una realidad en 2 años, evidentemente. Estarán excluidas también el régimen de agricultura, ganadería y pesca, déjame pensar, el régimen especial del recargo de equivalencia, el régimen simplificado del impuesto, etc. Luego hay otras exclusiones más, pero son exclusiones que no tienen nada que ver con nosotros con el desarrollo del software, sino que están en el Real Decreto que os comentaba de obligaciones de factura, porque no viene a cambiar esto. Muy bien. Y para muestra, un botón. Y este botón luego os lo enseñará Víctor, porque Víctor os enseñará un poquito la aplicación, cómo funciona. Nosotros tenemos diferentes aplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, para aterrizar un poquito los conceptos, nosotros os diremos que ya estamos adaptando todas nuestras aplicaciones de gestión de facturación al reglamento de la ley, obviamente. Y, por ejemplo, en el apartado de configuración podremos indicar si la empresa cumple con alguna de las excepciones previstas que os he comentado anteriormente. Por lo tanto, podemos desactivar, no sé, yo soy una empresa que opero, por ejemplo, en Andorra, ¿no? No sé, por decir alguna tontería que se me ocurra en la cabeza, pues lo puedo desactivar y tengo que informar el motivo. Si vamos o no a utilizar de manera voluntaria el sistema Verifactu para remitir voluntariamente los registros a la agencia tributaria, esa voluntariedad entiendo que irá acompañada de
ciertas ventajas, ¿no? Supongo que con el tiempo habrán ciertos libros de registro pues, que no tendrán sentido, entonces pues, habrá facilidades. Yo siempre tengo por costumbre a quien me pregunta dentro del ámbito de mis conversaciones y tal, bueno, yo normalmente con temas de este tipo, la voluntariedad, yo soy de los que me planteo siempre ser de los primeros en empezar. Porque recuerdo el impacto del sí que hemos hablado ahora y seguramente Víctor le vendrá a la cabeza que los que implantaron más tarde pues sufrieron un poquito más. Lo acabaron haciendo, pero el sufrimiento fue superior. ¿Ves cómo ríe Víctor? Muy bien. Luego os comentaré algo al respecto, sí. Muy bien. De las cifras que se prevén en este caso. Más ejemplos. Os he juntado aquí 3 pantallas. Una vez guardada la factura, esta queda registrada, mostrándose en cada factura la etiqueta de factura registrada. ¿Sí? Que es lo que comentábamos antes, que se tiene que registrar la factura. Esto tiene un impacto muy importante en la cultura del negocio. Segundo punto, la generación del registro de factura implica la firma de la factura, la firma electrónica. Por lo tanto, la necesidad de disponer de un certificado digital. ¿Sí? Esto implica intrínsecamente lo que comentaba al principio, que es la propia digitalización del negocio. Tiene que ver con el certificado digital, con las notificaciones electrónicas que recibimos de la administración, con la factura electrónica, etc. Todo tiene que ver exactamente lo mismo. Hay que subirse al carro de la digitalización. Entiendo que ya vosotros extrañaría que hubiera algún empresario que no estuviera utilizando el certificado digital, pero que entienda la importancia del uso, la custodia, etcétera. En cambio, si estás utilizando lo del sistema Verifacto que os comentaba al principio, es decir, la comunicación a la administración de cada factura, esta firma digital no será necesaria porque se producirá en el momento del envío. Pero bueno, son cuestiones técnicas, eso ya habrá una conversación más detallada con cada uno de vosotros. ¿Vale? Pero quedaros con estos conceptos. Además, a nivel de factura, se va a generar en cada una de las facturas o tickets un código QR donde aparecerá de manera visible el mensaje de factura verificable en sede electrónica de la agencia tributaria o el concepto de Verify. No lo tengo muy claro, pero bueno, simplemente tiene que quedar identificado en el caso de que se opte por la modalidad del Verify. Sí, correcto. Pero en ese código QR, si os fijáis, hay un cambio de paradigma y es que aparece en la participación del proceso de facturación, la participación activa del receptor de la factura. El receptor de la factura va a poder consultar si esa factura va a estar comunicada, tal, a efectos de información. O sea, se va a generar un ecosistema de comunicación con la administración, de transparencia, del que tanto el emisor como el receptor, como el propio despacho fiscal que nos lleva a la gestión de temas fiscales, todos vamos a poder consultar esa información. Esta factura que os digo que estará registrada, no va a permitir modificar datos que afecten al contenido nuclear de la misma. Datos fiscales, importes y tipos de operación o impuestos. Nada que decir, es decir, que información que se podrá tocar, los vencimientos, formas de pago, de cobro, no sé, domiciliaciones, representante comercial, anotaciones, etcétera, etcétera. Sí, quedarnos con estos conceptos. Podríamos alargar un poquito más, pero yo creo que es suficiente con esto de aquí. Otro tema más. Además, incorporaremos en la aplicación, estamos hablando de cómo nosotros lo vamos a aterrizar, la opción de borradores de factura. Un poquito quedarás con el concepto de la proforma, ¿no? Algo parecido. No es exactamente lo mismo, pero bueno. El borrador de factura va a permitir al usuario guardar una factura sin validación legal. ¿Sí? De esta forma, vamos a poder tener la factura casi finalizada. Es decir, no es una factura, ¿sí? Es un borrador casi finalizado. A la espera, pues evidentemente, de las últimas comprobaciones, etcétera, antes de darla por correcto. Para aquellos que utilicen un sistema de cuotas periódicas, de facturación periódica, incorporaremos también la misma posibilidad, es decir, de poder, de alguna manera, prepararlas, proformarlas, por decirlo de alguna manera, antes de lanzarlas. Se entiende que este borrador, tanto de factura como de cuota, no tiene validez legal, no genera repercusiones contables, no generará vencimientos lógicos, ni generará para aquellos que utilicen movimientos de stock, etcétera, etcétera. Al no estar permitida la modificación, como decía, una vez registradas las facturas, también hemos habilitado en la aplicación, os hemos pegado un cuadrito aquí para que lo veáis, la posibilidad de realizar pruebas con una empresa ficticia. Evidentemente, no voy a repetir lo mismo, no tiene ninguna validez, es una empresa ficticia, en toda la documentación aparecerá. Y bien,
Terminamos con el reglamento antifraude, pero claro, el reglamento antifraude tiene detrás un régimen sancionador. No voy a hablar de cantidades porque no venimos aquí a ni asustar, ni simplemente venimos a explicar que hay un cambio importante, ya que el régimen sancionador se ve afectado por este reglamento, incluyendo fabricantes. En la norma pone también entre paréntesis productores. No sé cuál es la diferencia entre fabricantes y productores, pero bueno, aparece. Fabricantes, comercializadores y tenedores. Y diréis, ¿y qué quiere decir el tenedor? Voy a hacer una broma aquí, pero no lo voy a hacer. Es decir, el tenedor es el cambio del usuario, el famoso usuario de toda la vida. Ahora ya no sois usuarios, ahora sois tenedores. Esto significa que tener un software ilegal, teniendo ilegal que no cumple con el reglamento, aunque esté vacío, es sancionable. Por lo tanto, ya lo primero que haréis cualquiera de vosotros, me parece que tengo un software de contabilidad que me bajé, tal cual, esto hay que borrarlo. Al final, el incumplimiento determinado como grave nos habla o especifica en el régimen sancionador, según he podido leer, software de doble uso, software fuera de requisitos o ausencia de declaración de responsabilidad. Hay una sanción para fabricantes, tengo las cantidades aquí las notas, pero no las voy a comentar, y también hay sanción para el tenedor. Es decir, aquí salimos todos de alguna manera implicados en esta cuestión. Y cuidado con el tema, esto me pasaba en una de las ponencias, no, pero oiga, pero yo, lo que está usted diciendo me parece muy bien, pero yo tengo un despachito muy pequeñito aquí en un sótano aquí en Lleida, no, me estoy inventando Lleida, era otra población, y yo tengo un portátil y a mí, no, pero esto no va, os ya he explicado al principio que no va de tamaños, esto va de uso. Y si por analogía sirva el concepto del virus. Si de alguna manera encontramos a un tenedor con un software ilegal, cuando repito ilegal es que no cumple con el reglamento, de ahí voy a llegar al fabricante, evidentemente con los mecanismos legales correspondientes que utilizará la agencia tributaria, le va a solicitar el listado de todos los compradores en los últimos X años y de esta manera va a ser como la agencia tributaria, por el efecto virus, va a llegar al sótano este que os comentaba del señor que tiene un portal y que está en un sótano teniendo una actividad muy pequeña. ¿Vale? Por lo tanto, cuidado con este asunto porque el reglamento de la ley antifraude y el cambio en el régimen sancionador son muy claros. ¿Sí? Terminamos con antifraude. Nos vamos a la ley Crea y Crece. ¿Sí? Bien, la ley Crea y Crece. También os hemos adjuntado aquí, preparando la presentación, Víctor y yo, os hemos adjuntado un código QR donde tenéis la información. La ley Crea y Crece, 18/22. El reglamento tenía que salir en marzo del 2023, hace casi un año. El gobierno lo sacó a consulta pública primero de marzo, creo que el 7 de marzo. A partir de ahí, bueno, como ya sabéis, los que sois especialistas, pues los trámites legislativos, los 15 días para remitir para solicitar aportaciones de los agentes sociales, organizaciones empresariales, etcétera, etcétera. Total, finales de junio, el 20 de junio, el borrador del reglamento ya estaba disponible. De hecho, podéis ir al propio portal del Ministerio de Economía y allí está el PDF. A partir de ahí se inicia el trámite de audiencia para sacar el Real Decreto que desarrolla el artículo 12 de esta ley 18/22 de creación y crecimiento de empresa, que tiene como objetivo, este artículo 12, el objetivo de establecer el sistema español de facturación electrónica entre empresarios y profesionales. Ahí dicho en una frase en 10 segundos, pero el impacto y la importancia que tiene esto. Bueno, este plazo teóricamente finalizaba el 10 de julio, pero entre una cosa y la otra, elecciones para arriba y para abajo, estamos a febrero del 24 y aún está pendiente. ¿De qué está pendiente? De que se apruebe en Consejo de Ministros, que se publique en el Boletín Oficial, igual que el otro Real Decreto, el reglamento del tema de antifraude, y a partir de ahí que empieza a andar con sus órdenes ministeriales correspondientes, etcétera, etcétera. Pero es una realidad que ya está. Es decir, ¿aparecerá ahora a finales de febrero o aparecerá en marzo? Pajaritos por ahí me dicen que aparecerá en marzo el reglamento. A partir de ahí empezará a andar también el reloj, el tic-tac, para el tema de la implantación de la ley Crea y Crece con las dos velocidades que os he comentado antes. Características. Es de aplicación a las operaciones realizadas entre empresarios. Estoy leyendo la primera línea. Entre empresarios y profesionales que están localizados en el territorio español. ¿Sí? Que han excluido, evidentemente, el País Vasco, pero porque el País Vasco tiene la Diputación Foral y ya están adaptando
a través del proyecto Batuz y el Ticket Buy y tal y cual, que si queréis información sobre eso, simplemente tenéis que buscar y encontraréis información. El sistema español de factura electrónica está unido por las plataformas privadas de intercambio de factura electrónica que ya existen, algunos la utilizaréis, y por la solución pública de facturación electrónica que además va a cumplir la función de repositorio de las facturas y que será gestionado y desarrollado por la agencia tributaria. Por lo tanto, aunque utilices la factura electrónica por plataforma privada, por cualquier funcionalidad que necesites, siempre vas a tener que dejar en el repositorio de la agencia tributaria, en la plataforma pública de facturación electrónica, siempre vas a tener que dejar una copia de la factura. Y allí podremos ir a consultar el emisor, el receptor y el asesor fiscal. Todo esto está por determinar, falta el Real Decreto, la orden ministerial, etcétera, etcétera, pero en el reglamento se especifica así. La facturación electrónica, repito, en el tercer punto, se va a poder hacer mediante la plataforma pública, que supongo que será de mínimos, entiendo, mediante las plataformas privadas, porque tenemos necesidades, etcétera, etcétera, o ya las estamos utilizando, o mediante la combinación de ambas. ¿Por qué? Entre otras, porque el repositorio va a tener que ser en la pública. Los formatos admitidos para la interoperatividad de la factura electrónica, según el reglamento, son mensajes XML, el CFAC/ORG. No entréis en esto, simplemente son formatos que se utilizan como el VL, que es un formato más a nivel europeo, el EDIFAC, y el Facturae, que es el que estáis más acostumbrados a utilizar, que es el que se utiliza para comunicarse con la administración pública. Estos van a ser los formatos, pero Facturae es el único formato que está admitido en el borrador del reglamento para la solución pública de facturación. Por lo tanto, las soluciones privadas pueden utilizar cualquiera de los 4 formatos, pero siempre van a tener que remitir al repositorio de la plataforma pública en formato Facturae. Por lo tanto, más o menos, Blackwell en botella, pero más o menos todo acabará en este formato. Parece ser, hay vientos que soplan, que se está estudiando ir hacia el formato UBL, que es el que está más en la línea de los siguientes pasos que se quieren adoptar en instituciones europeas. Hay un proyecto por ahí que se llama Proyecto Vida. No voy a entrar en esto, ¿vale? Porque son temas más complejos que no vienen al caso de lo que hablamos hoy. Y por último, es importante que, aparte de la comunicación de la factura, va a ser obligación informar de los estados de la factura electrónica, en la aceptación o el rechazo por parte del receptor y la comunicación por parte del receptor del pago efectivo completo de la factura. ¿Sí? Este último punto de aquí, si no lo tenemos mal entendido, va a ser una siguiente fase, por lo tanto el proceso no va a estar en 2 años, sino va a estar en 3 y 4 años. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo cuando tengamos el reglamento y la orden ministerial. ¿Sí? Muy bien, continúo. Bueno, os hemos dibujado el circuito, pero más o menos ya os lo he explicado. La solución pública de facturación, que estará gestionada por la agencia tributaria, fijaros que es una ley que emana del Ministerio de Economía, pero la plataforma y el desarrollo, el mantenimiento, va a ser propiedad de la agencia tributaria, que depende del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, lo que os comentaba al principio, que el camino de las 2 leyes, al final, de alguna manera queda unido. Esta plataforma pública, como os he dicho, va a servir para la interconexión entre operadores que no utilicen plataformas privadas y como repositorio, insisto en este concepto, repositorio de las copias de las facturas de aquellas que hayan optado por las plataformas privadas. Al final, resumen, lo que se está garantizando con esto es que la agencia tributaria va a contar con la información completa de todas las facturas del sistema español de facturación electrónica. Y esto, el otro día comentaba con un despacho, porque paro, no sé qué. Bueno, estas son realidades que en otros países, estuve en otra ponencia en la que participaba un alto cargo de la agencia tributaria y nos enseñaba un mapa de calor a nivel mundial, europeo, de adaptación de factura electrónica, y es una realidad que más o menos, y no solo en países occidentales y en economías, en otros países, en Sudamérica y en África y en Asia, hay países que ya están utilizando las plataformas de factura, cada uno con sus particularidades, pero si en el resto de países esto es una realidad, en España tengo bastante claro, y más estando la agencia tributaria, que es pionera en nuevas tecnologías, ya os digo yo que va a ser una realidad en cuestión de 2 años, porque no hay otro.
hay más cosillas, pero no voy a entrar. Quedaros con este concepto porque tengo más cosillas por ahí apuntadas allí en las notas, pero yo creo que como concepto es suficiente por hoy para plantear el tema. En cuanto al tema de la plataforma, este circuito entre emisor y receptor que os he comentado dibuja un ecosistema diferente en el que el despacho profesional, y esto luego haré un breve comentario, juega un papel diferente, porque el despacho profesional era el que recibía las facturas y luego, de alguna manera, las convertía en impuestos y las subía a la agencia tributaria, porque de alguna manera, claro, todo este ecosistema cambia. Eso no significa que el despacho profesional... No, al contrario. Si por la importancia del impacto de estos cambios legislativos hace cada vez más importante el papel del despacho profesional, pero evidentemente colocándolo en una silla diferente de la mesa o en un papel diferente, bajo nuestro punto de vista. Muy bien, y está bien, ¿y qué impacto va a tener, cómo adaptamos la transformación, etcétera, etcétera? Bueno, estas dos leyes no solo impactan a las empresas, sino impactan a las empresas en cuanto a la relación que os estaba comentando con todo el entorno del despacho profesional o de la asesoría fiscal, que es hasta ahora la que estaba prestando servicio. Y nos meten en un ecosistema en el que participa la agencia tributaria, en el que están los bancos también por allí, en el que están los desarrolladores tecnológicos. Nos crea como un ecosistema de complejidad en el que creo que la relación entre el despacho profesional y la empresa PYME cada vez es más importante. Lo que pasa es que cambia, evidentemente. Porque ¿a quién va a consultar si no la micropyme o el autónomo pequeñito cuando termine esta ponencia, cualquier otra ponencia, cualquier informe que lea, cualquier nota de prensa? Pues lo primero que va a hacer es ir a su asesor fiscal y decir, bueno, si me permitís la expresión, no, yo como arreglem, como fem, pues evidentemente el asesor fiscal va a jugar un papel. La digitalización nos tiene que permitir automatizar procesos dentro del despacho. Ahora me estoy yendo al despacho profesional, al asesor, para diseñar nuevos modelos de comunicación, de colaboración con el cliente, porque la agencia tributaria ya tiene los datos del obligado tributario antes que el propio asesor. Por lo tanto, la relación con el cliente va a tener que bajar un peldaño hacia la facturación, bajo mi punto de vista, bajo nuestro punto de vista. Darle una vuelta a esto. El modelo de relación, además, entre empresas va a cambiar también, porque evidentemente la factura se tiene que comunicar al momento, vamos a tener que ir a la plataforma, al repositorio público, a consultar, vamos a tener que comunicar la aceptación o no de la factura, el pago, todo eso, al final os dais cuenta que es para todo el tema de la morosidad, etcétera, etcétera. Y también el cambio con la administración, absolutamente, va a cambiar, porque la información ya la tendrá la administración. Por lo tanto, la parte impositiva queda resuelta en cuanto subamos la facturación. Por lo tanto, repito, bajamos un peldaño hacia la facturación en cuanto a temas de comunicación fiscal. Este ecosistema va a cambiar. ¿Cómo será la transición? ¿Será más rápida, más lenta? Bueno, de momento se está dilatando, pero yo entiendo que en cuestión de 2, 3, 4 años va a ser una realidad en este país. Yo creo que tenemos que aprovechar el momento dentro sobre todo del despacho profesional y del mundo de la pyme empujando, o de la micropyme empujando este asunto para que el propio despacho se siente, segmente tu cartera, a ver qué tipología de clientes hay en la zona, qué tipología de clientes hay en la provincia de Lleida, y iniciar un proceso de conversación que vaya alrededor de estos targets que hayamos podido diferenciar. Todavía no tenemos la presión, pero tenemos la necesidad, como he comentado al principio. Y además, y he aprovechado para ponerlo aquí a la izquierda de la diapositiva, hombre, no acostumbra pasar que subvenciones de tal calado a nivel europeo que llegan a España desde hace un par de años, como el kit digital, confluyan o se encuentren en el mismo río que este impacto de normativa que tiene que ver con todo lo que hemos comentado. Vaya, blanco y en botella, repito, hay que aprovechar. Sergi, como responsable de Acelera Pyme, sabe de qué estoy hablando perfectamente. Víctor y yo también, porque como agentes digitalizadores estamos hace un par de años en toda esta movida, si me permitís la expresión, pero entendemos que el aprovechamiento del fondo del kit digital que nos ofrece el proyecto Next Generation es fundamental para el tejido empresarial de este país y para Lleida, evidentemente, en concreto. Tener una conversación con vuestro agente digitalizador.
Si somos nosotros, Sofitec, aquí, luego entiendo que Sergio os pasa nuestro contacto, estamos a vuestra disposición. Y sobre todo con la Cámara de Lleida. La Cámara de Lleida juega un papel muy importante, que igual que todas las cámaras en todos los territorios. Los negocios actuales, ya voy acabando, me quedan un par Los negocios actuales tienen que asumir que tienen que cambiar la forma de trabajar en función de todas estas nuevas necesidades que he estado comentando. El entorno nos está empujando. Tenemos que automatizar procesos, tenemos que crear nuevos modelos de comunicación con todo el mundo, con todo ese ecosistema que os comentaba, y tenemos que entender que la agencia tributaria va a tener el acceso a todos los datos, por lo tanto tenemos que ser muy serios con nuestros procedimientos y tenemos que hacer un planteamiento honesto y serio con nuestra manera de trabajar. Al final no es complicarnos la vida, sino intentar simplificarla y aprovechando que vienen estos cambios normativos. Se van a tener desde el despacho empresarial crear nuevos servicios y modelos, de hecho ya lo he comentado, ¿no? Modelos de relación acorde a estas nuevas tecnologías. Y tenemos que aprender a gestionar los nuevos perfiles, tanto de los clientes como, ojo, y esto afecta tanto al despacho profesional como a PYME, como de empleados. Y es que a partir de ahora, el empleado, evidentemente el que esté en contacto con nuevas tecnologías, bueno, yo creo que es transversal, porque la tecnología está afectando a todos los ámbitos, pero va a tener que tener los conocimientos técnicos suficientes para entenderse con este nuevo lenguaje tecnológico, porque hoy en día, pues, hoy mismo estamos interactuando aquí, no sé cuántos, si éramos 200, 300 personas, estamos interactuando todos utilizando tecnología. De otra manera hubiera sido más complejo. Estamos hablando de un tema que es muy importante y que sale de esta conversación, que tiene que ver con la capacitación, y con la gestión del talento. Y me viene a la cabeza ahora otro dato que estaba leyendo hace poco y que tiene que ver con los nativos digitales, los chavales y chavalas entre 20 y 30 años, que los pillara, Víctor, que en este país creo que hay una cifra muy importante, ahora no la recuerdo, pero este colectivo de gente se está incorporando en el mercado profesional y viene con una idea y con una manera de pensar absolutamente diferente. Y bueno, esta capacitación digital es importante. No me quiero alargar. Muy bien. Y por último, en mi caso, ya a partir de ahí, bueno, tengo una pequeña conclusión final y ya está. Hay aquí una hoja de ruta. Es una hoja de ruta que yo planteo siempre que me encuentro sobre todo con despacho profesional, pero me sirve también para el mundo de la pyme. Bueno, está bien, Eduardo o Víctor, está muy bien lo que me decís, o Sergio, la cámara, muy bien, pero ¿por dónde empiezo? Pues oye, ejercicio honesto, identifica tu base de datos, detecta las necesidades de software que vas a tener. Si paso, no vas a meterte en el tema del benefacto. Revisa tus procesos, contacta con tus clientes para ver si están, se empieza a mover un poquito la olla de todo este asunto, hablar en tu entorno de este asunto. Empieza a formarte, pongo aquí a los clientes, el trabajador también es cliente del negocio, empieza a formar a tus trabajadores, empieza a formar a tus clientes de que, oye, esto es una realidad, que ya no servirán las facturas en papel, que no van a servir las facturas por correo electrónico, que no van a servir los Excel, todo esto no va a servir. Y a partir de ahí, he marcado con un check, todo esto ya más o menos ya lo podemos ir haciendo. Luego nos falta, bueno, pues cada uno en nuestro entorno, siendo micropyme, pyme, soy pequeñito, soy tal, pues bueno, ¿qué solución de facturación? Luego Víctor nos enseñará una solución, pero bueno, hay otras. ¿Qué vamos a utilizar? Y por último, ¿cómo nos vamos a capacitar? Porque, os lo he dicho, nos vamos a incorporar a la propia estructura de la sede electrónica, la factura electrónica, para descargarnos la información. ¿Cómo vamos a hacer esto? No me alargo, pero empezar a pensar en esto. Resumiendo, y ahí ya doy paso, Víctor, ya me callo. La digitalización es una necesidad, una obligación, ya lo hemos dicho. A3 Factura, que es nuestra solución pequeñita que nos enseñará Víctor, que le llamamos también Innova RP, tiene diferentes nombres, o cualquiera del mercado, va a ser la parte nuclear que va a transformar la relación entre la administración, la asesoría, el cliente, etcétera, etcétera. Son soluciones sencillas. Son soluciones sencillas, porque parece que ha venido este tal Eduardo, nos ha explicado muchas. No, al final se concreta en cómo voy a facturar. Y al final esto nos va a ayudar, automatizando procesos, a aumentar la productividad, a fidelizar la percepción de nuestros clientes. Ostras, estoy tratando con alguien serio, con alguien moderno, es así. Y al final crecemos, la digitalización. El otro día me decía, bueno, la tecnología es cara. Bueno, sí, es cara, la tecnología es cara, pero es absolutamente necesaria y es la palanca sobre la que creces y sobre la que generas rendimiento a tu negocio. No te olvides que la digitalización es fundamental. Humildemente, Sofitec, Wolters Kluwer, os ayudamos en este proceso. La cámara también os lanza aquí una lanza para
os brinda, perdón, la mano o el guante para que lo recojáis y tengamos conversaciones. Aprovechar el momento del kit digital, está vigente un año más. Adelántate a la obligación, a esta y a cualquiera. No esperes a ser el último, porque luego las prisas no son buenas consejeras. Confía en fabricantes y en consultorías con experiencia. Es el último punto, evidentemente, a quien te acerques a nosotros o cualquier otro, que haya una experiencia no me sale, demostrada, perdón, de desarrollo y de capacidad de la actividad. Contrastada, que no me salía la palabra, perdón. Y ya con esto, claro, me diré, bueno, Eduardo, Víctor, ¿qué hacemos? ¿Cómo tal? Pues bueno, nosotros vamos a poner un ejemplo aquí que Víctor nos va a ayudar como responsable de consultoría de negocio de PyME y con sus años de experiencia, que sabe bastante más que yo de implantación del mundo de PyME, pues cómo damos solución a esto. Así que muchas gracias a todos por escucharme y Víctor, es tu turno, por favor. Si compartes tú la pantalla. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Y un poco por abundar en lo que has dicho y comentar, entre tanto, voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, perfecto. Ahora a ver si acertamos con la clave. Sí, esa es otra. Muy bien. No, pues no he acertado con la clave. Vaya, hombre. No, Víctor, porque Sí. es Sofitec, has puesto es Sofiec, te falta una Ah, P. vale, perdón. Vale. Nada, cosas del directo. Sí. Para que vean que no es cartón piedra, ¿no? No. Venga, ahora sí. Entonces, por abundar un poco en lo que ha comentado Eduard antes de mostraros un poco el producto, que es la solución, digamos, desde la que partimos para aquellos que necesitan adaptarse partiendo desde cero. Pero hay cosas positivas primero en la ley que considero que os van a ayudar, os van a agilizar mucho la información. O sea, siempre al final cuando nos imponen una ley parece que todo es negativo. Y aquí hay cosas positivas. O sea, por ejemplo, el tema de la ley Crece, que nos obligue el B2B a comunicar las facturas en formato electrónico, os va a dar una inmediatez en la comunicación hacia el resto de empresas de vuestra factura, es decir, no podrán decir que no han recibido la factura si están dentro del sistema, porque la factura la recibirán prácticamente de forma inmediata en el momento que la emitáis. Y al mismo tiempo vosotros también recibiréis sus facturas, con lo cual, si queréis tener una información al día de vuestro negocio, es el entorno ideal. O sea, porque vais a tener la información totalmente al día. Entonces, yo creo que es un lado muy positivo a valorar de la ley y un punto bueno, que objetivamente va a mejorar nuestro negocio. Y luego hay otro punto que también puede mejorar mucho, que es la relación con vuestro asesor, con vuestro entorno asesor, que si tenéis aplicaciones que tienen una buena comunicación con vuestra asesoría, pues también os va a permitir que vuestro asesor sea más rápido a la hora de leer vuestros datos, de obtener vuestros datos y de asesoraros, ¿no? Entonces, son dos puntos muy positivos. Hay un tema que ayer tuvimos una reunión de partners en Wolters Kluwer, nos vimos por ahí Edu y unos cuantos compañeros del canal, y bueno, estuvimos hablando de un poco de los grandes números y de cómo íbamos a afrontar toda este sprint, digamos, que queda hasta la implantación de la ley, ¿no? Y hasta la puesta en marcha. Entonces, un poco sabiendo el carácter que tenemos de dejar las cosas hasta el último momento, ¿vale? Esta ley no es comparable a otras anteriores que salieron, que también obligaron a cambios a nivel de software. En este caso, lo que va a obligar se calcula, ¿vale? Entre 1 y 2 millones de empresas van a tener que adaptarse o van a tener que cambiar de software, o van a tener que contratar un software a nivel nacional. Claro,
Aquí hay un tema logístico que es muy importante. O sea, al final, si lo dejamos para última hora, lo difícil va a ser que lleguemos a tiempo todos, porque es un tema simplemente de capacidad para gestionar todas esas nuevas activaciones de software, todos esos nuevos servicios que hay que prestar siempre cuando se activa un software para hacer un buen acompañamiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya ahí sí que, abundando lo que decía Eduardo, oye, anticiparos lo máximo posible. A Wolters Kluwer están viniendo algunos fabricantes que ya han decidido que no van a adaptarse, porque aunque parezca fácil, esta adaptación no es fácil. O sea, es una adaptación de especialista en tax and accounting, de especialista en contabilidad, de especialista en fiscalidad, ¿vale? Y no es fácil, todos los fabricantes no se van a poder adaptar. Entonces, por lógica, muchos de vosotros escogeréis un fabricante del perfil Wolters Kluwer o alguno otro ahí en el mercado, pero no hay muchos que os den esa tranquilidad a la hora del cumplimiento legal. Entonces, insisto, queda muy poco tiempo para arrancar la ley. Entonces, preguntad a si tenéis un software, preguntad a vuestro fabricante si se va a adaptar. Si no se va a adaptar, pues evidentemente tendréis que o buscar una alternativa o ¿cómo podríamos ayudaros? Pues si nos ponéis en contacto con vuestro fabricante de software, a ver si podemos ayudarle a que se adapte nosotros, ¿vale? Es otra opción. Y os voy a enseñar, Edu os ha presentado pantallas, digamos, que son internas. Yo os voy a presentar el producto tal como está publicado ahora. Muy rápido, es un circuito con una aplicación de facturación de ventas y de compras, ¿vale? Pues simplemente os voy a enseñar un poquito lo que él ha mostrado en tiempo real en cuanto a cómo se usa la aplicación. ¿Veis? Se ha añadido esta opción de borrador de factura a la de facturas, ¿vale? Al final, el borrador de facturas sería una factura, a veces entendida como proforma, pero una factura pendiente de validación que no tiene un número y no es una factura o sea, no tiene un número digamos que no, ese número puede cambiar, o sea, no es una factura de curso legal, ¿vale? Entonces, las facturas estarían aquí, a la hora de emitir una factura, simplemente pues se selecciona un cliente. Selecciona el cliente. Escogemos el cliente. Si trabajamos con productos, y no podemos inventarnos el nombre, poner una descripción, pero bueno, voy a coger un producto por dar un poco más de formato al documento. Precio. Entonces, a la hora de guardar, tengo la opción de guardar borrador o de guardar factura, ¿vale? Si guardo borrador, insisto, yo le podría enviar este documento al cliente para que me lo valide, para después convertirlo en una factura. Pero si guardo factura, en el momento que yo guarde factura, esa factura no la voy a poder modificar, ¿vale? La única forma de poder modificar esa factura es emitir una rectificativa y volver a emitir una factura nueva, ¿vale? O sea, esto es un cambio muy sustancial que se producirá en el momento que entre en vigor la normativa y que va a afectar mucho los usos habituales, ¿no? Porque todos hemos enviado una factura, luego nos han reclamado, la hemos rectificado, la hemos modificado. Incluso cuando estamos facturando, emitimos la factura y si antes de enviarla al cliente la comprobamos y si la tenemos que cambiar, la cambiamos y la enviamos al cliente. Eso no se podrá hacer. En el momento que hayamos guardado una factura, estarán esas pestañas que ha enseñado antes Eduard, donde podremos ver cómo está registrada, etcétera, 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 pero ese registro no podrá cambiar, ¿vale? Es una diferencia importantísima que se dará a partir de que entre la normativa en vigor. Y luego, pues aquí tenemos la opción de generar la factura electrónica que nos obligará la ley CRECE. Como no está publicado el reglamento, actualmente pues desde aquí se genera Factue, pues la
para comunicarse con las administraciones públicas. Se genera también un formato de factura electrónica estándar, que es muy habitual entre empresas, pero claro que todavía no sabemos si es exactamente el que va a obligar la ley Crea y Crece, porque no está publicado el reglamento, ¿vale? Pero, bueno, al final, deciros que, claro, hay cambios que ya son visibles, hay cambios que serán visibles y limitaciones, que estas que yo os estoy explicando, en el momento que entre en vigor la ley, un poco antes ya se publicarán las versiones para que así sea. Y el fabricante pues lleva aproximadamente 2 años trabajando en adaptar sus productos, todos los productos, a esta nueva ley. Por tanto, insistiros en que el tema de la ley Crea y Crece y de la ley antifraude no es una adaptación sencilla, ¿vale? Y insistiros también en la otra parte. Anticiparos, por favor, anticiparos por vuestro bien y por el bien de todos a este cambio. No esperéis a última hora. Os va a aportar cosas positivas también. Entonces, siendo que vais a tener que ir sí o sí al cambio, aprovechad el kit digital. Y si no tenéis opción al kit digital, da igual, anticiparos. Tenéis un software, hablar con vuestro fabricante y a ver si se va a adaptar. Y si no lo tenéis, pues empezad a buscar una solución y no esperéis al año 2025 a hacerlo este año. Cuanto antes mejor, ¿vale? Y no me voy a extender más con la demo porque os podría enseñar todo el circuito. Solo me he centrado en las cosas que ya son visibles de aquí de antifraude y que entendáis cómo serán los cambios funcionales, ¿vale? Pero evidentemente hay muchos cambios que ya están hechos en la aplicación y no están publicados todavía porque no ha entrado en vigor la ley, y serían limitaciones que estaríamos imponiendo sin que la ley todavía haya entrado en vigor, ¿vale? Con lo cual, a partir de aquí, abrimos turno de preguntas si queréis y Muy bien, vamos muy bien, respondiendo. Víctor y Eduardo, muchas Gracias, Víctor. gracias por la presentación. Ahora, tal y como ha dicho Víctor, vamos a abrir el turno de preguntas. Vale, recalcar que desde la Oficina Accelera PYME de la Cámara de Comercio de Lleida tenemos abierto un canal de comunicación para cualquier duda referente al kit digital. Os paso el enlace por el chat. Desde tramitación a cómo tramitarlo, os ayudaremos en la parte de qué solución encaja más en mi empresa. Bueno, cualquier duda de la normativa, que sepáis que estamos abiertos. Y nada, ahora intentaremos, bueno, seguir un poco por orden Ujú. de tiempo, porque, bueno, durante la charrada han habido Nos hemos pasado un poquito, ¿no, preguntas. Sergio? No, que va, perfecto, perfecto. Marina nos pregunta que si A3 Innova estará actualizada entonces para la factura electrónica. Entiendo que sí. La respuesta yo creo que durante la charla ya la Que hemos... sea... Pero sí, sí, sí. Evidentemente, Víctor lo acaba de decir en la última frase y seguro que Marina Eso. la ha escrito Sí, antes. ha sido antes, ha sido... Sí, no, pero decirle que no solo A3 facturas, sino si conoce otras soluciones de Wolters Kluwer, todas las soluciones de Wolters Kluwer que estén afectadas van a estar adaptadas. O sea, no solo A3 facturas, pero sí, A3 factura cumplida. Estoy viendo mensajes de pop-up con las preguntas que salen porque estás Perdón. compartiendo, Víctor. No, pero me gusta porque están saliendo cosas que salen en todas lo del papel, sí, está bien. Ok. Vale, entonces... Vale. Entonces, Carlos nos pregunta si una empresa se adapta, pero tiene clientes que aún no se han adaptado, ¿qué pasa? ¿Cómo reciben las facturas? El problema del cliente. La empresa que emite la factura la tiene que subir a la plataforma pública y el receptor la tiene que ir a buscar allí. No va a existir la comunicación de facturas en papel. En papel, ni en Excel, ni en correo electrónico. O sea, No, a ver, siempre vamos a poder enviar la factura en PDF, vamos a poderla seguir enviando, pero lógicamente el receptor estará obligado también. O sea, habrá un periodo en el que, pues antes del 1 de julio del 25, en el que no estaremos todos adaptados, pero a partir del 1 de julio del 25, teóricamente, ley antifraude, ley Crea y Crece, no sé exactamente la fecha, pero en el momento que ley Crea y Crece haya entrado en vigor, comunicaciones B2B
al final es todo el que envíe facturas a empresas, todo el que reciba facturas de empresas tendrá que estar adaptado. Entonces ya será un problema de cada uno, ¿no? Pero no se va a quitar la prestación de seguir enviando la factura No, por evidentemente correo el documento lo electrónico. va a poder enviar, pero no tiene validez. El proceso va a pasar por la plataforma. Claro. Muy bien. Vale, perfecto. Seguimos a la siguiente pregunta. Adrián nos pregunta que, claro, a partir del 1 de julio de 2025 será obligatoria la factura electrónica, pero el software lo tenemos que tener actualizado en fecha de noviembre de 2024. ¿Es así? Noviembre de 2024. Estamos hablando de Es- cosas diferentes, ¿eh? Sí, en noviembre de 2024 los fabricantes de software son los que tienen la obligatoriedad de estar adaptados, ¿vale? Y no puede vender software a partir de esa fecha un fabricante que no esté adaptado a Estamos normativa. hablando de antifraude. De antifraude, correcto. O sea, noviembre 24, a partir de esa fecha, ningún fabricante podrá vender un producto que esté afectado por la normativa y que no la cumpla, ¿vale? Y 1 de julio, los usuarios que estén afectados por la normativa tendrán la obligatoriedad de tener un software que lo cumpla. O si contratamos un software que lo cumpla. Muy bien. María nos pregunta si cuando, por ejemplo, guardamos un borrador, esto nos va a salir en el registro de eventos. Entiendo que no. No. No, si guardamos un borrador, no. O sea, el borrador precisamente es un documento que no tiene Que no es una factura. validez y que no está afectado por la normativa, porque no es una factura en sí. O sea, El motivo de la pregunta no acabamos de el borrador entenderlo. es lo que llamamos muchas veces factura pro forma, ¿vale? Es una simulación, llámalo así, es una simulación que me puede servir, pues oye, mira, esta va a ser la factura que te voy a emitir. Por supuesto, el número no es, la fecha puede no ser, ¿vale? No tiene ninguna validez de curso legal. Es la factura que te voy a emitir. Me la validas y te emito la definitiva para no tener que andar luego con rectificativas o tal, porque al final hay negocios que muchas veces necesitan este circuito con el cliente, etc. ¿Vale? Se ha creado ese estadio intermedio, pero no tiene ninguna validez de curso legal, por tanto, registro no tiene. El registro de eventos tendrá validez a efectos de inspección de agencia tributaria, porque el inspector va a ir acompañado de un perito informático que va a solicitar ese registro de eventos para lo que corresponda. Pero no creo que guarde mucha relación con el borrador de facturas si estamos entendiendo bien la pregunta. Sí, sí. Vale, la verdad es que hay bastantes preguntas porque somos muchos participantes. Para no alargarnos mucho, vamos si os parece, responder 3 preguntas más. Y bueno, a la página web de Sofitec tenéis el formulario de contacto por cualquier pregunta referente a leyes, del software. Creo que por ahí os podrán ayudar mejor que ahora. Y cualquier pregunta referente al kit digital, tal como os he dicho, pues tenéis el canal de comunicación de la oficina Acelerapima. Pero Entonces, fíjate, Sergi, que las propias preguntas, porque es que las estoy viendo de manera emergente, tienen que ver con lo que comentamos al principio, que existe, y esto no es culpa de nadie, al final es el día a día, es nuestro devenir, bastante desconocimiento, porque son preguntas que tienen respuestas muy sencillas. No sé si tú, Víctor, las estás viendo. De ahí que volvamos a insistir, tanto Víctor como yo, en la premura de poneros, o sea, que no quede esto aquí. Evidentemente no que salgáis corriendo por la puerta, pero que empezara a meterle el hilo en la aguja y empezar a moveros con este asunto, a tener conversaciones con quien corresponda, porque la mayoría de las preguntas que estáis haciendo son de respuesta muy sencilla, pero ponen en evidencia que es un tema, por lo que sea, que lo hemos ido dejando aparcado y ahora aparece la Cámara de Lleida dándonos una charla sobre el asunto y empiezan a salirnos estas pequeñas dudas, pero que no son dudas complejas. La implementación no es compleja, simplemente es proponérselo hacer. Aquí hay una duda de Begoña que dice que qué pasará con las facturas recibidas. ¿También las recibiremos electrónicamente? La respuesta es sí. Es una de las ventajas que os he comentado antes de implantar este sistema, que efectivamente la factura electrónica también la recibiremos automáticamente en el sistema. Nos va a agilizar mucho pues, nuestra entrada de datos, el control del negocio. Bueno. También se puede aprovechar para esto, para mejorar el negocio. ¿Vale? Sergi, querías leer 3 más, léelas y sí, el resto.
Bueno, Vale, yo perfecto. intentaré ir respondiendo, si no algunas, directamente en el chat, introduciéndolo por escrito, ¿vale? Vale. Vale, perfecto. La Merced nos pregunta si es lo mismo el kit digital y el bot digital. No, el kit digital es la ayuda en sí y el bot digital es la cantidad de dinero que se te asigna en función del tamaño de la empresa. Es decir, hay 3 tamaños de empresa. Bueno, ahora en principio va a salir la cuarta convocatoria Ujú. para empresas de más de 50 trabajadores hasta 250 trabajadores. Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa, estás dentro de un tramo o en otro tramo. De 0 a 3 son hasta 2.000 euros, de 3 a 10 de 6.000 euros y empresas de tamaños de 10 a 50 son un total de 12.000 euros para ayudas. Vale. Por ejemplo, otra pregunta. Begoña nos pregunta, ¿qué pasa con los bares y restaurantes que emiten tickets y no facturas? Pero Dependiendo a quién vaya la factura o el ticket. Si va a un empresario, factura electrónica. Si va a consumidor final, queda excluido porque es B2C. Igual Víctor lo puede ampliar mejor. sí, a ver, está la experiencia del Ticket Buyer en el País Vasco, ¿eh? Al final, no siempre va a poder emitir solo tickets. Normalmente va a tener que emitir en algún momento facturas y, por tanto, va a estar obligado. A ver, los casos digamos, que no estarían obligados, aunque puedan parecer muy amplios, yo creo que son muy pocos, ¿eh? O sea, son casos de bien quedar, por así decirlo, pero claro, yo no conozco un restaurante que no le pida una factura a una empresa que ha hecho una comida. O sea, Ya está. Ya al está. final está obligado, ¿vale? O sea que el sistema lo tienes que tener adaptado, por lo tanto estamos El en... sistema lo tienes que tener adaptado, efectivamente. Y no quiere decir que solo suban las facturas al sistema. Tendrán que subir las facturas y las facturas simplificadas, todas, ¿vale? Vale, vamos con la última pregunta, que bueno, creo que es un poco obvia, pero bueno, que aquí todos somos muy fans de utilizar el Excel para nuestro día a día. Nos preguntan, ¿utilizar una hoja de Excel para emitir facturas se entiende que es un software no homologado? Obviamente Excel no es un software no homologado. Pero desde ya, ¿eh? No es desde de aquí 9 meses, desde ya, ¿eh? ¿Por qué? Porque la ley antifraude nos habla de trazabilidad, bla, 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 bla. El software utilizado es un Excel, permite modificar, alterar, ¿no? La respuesta está implícita en la pregunta. O sea, no. Muy bien. Pero no Pues tiene nada que ver con la factura electrónica. Estamos hablando de antifraude, del uso de la solución de, o sea, cómo tú facturas. Y según la ley antifraude, de la cual ya es Real Decreto, y que tendrás que adaptarte hasta julio del 2025, ahí está, perdón, hay este tramo temporal, pero te diría que desde ya, de que tú tienes que utilizar una herramienta de facturación, valga 1 euro como valga 10.000 euros, pero la herramienta de facturación tiene que estar adaptada a la ley y al reglamento antifraude. vale, perfecto. Y vale, bueno, nos piden volver a poner el código QR. Una vez finalizada esta jornada, vamos a enviar tanto la presentación en formato vídeo, vamos a enviar los recursos del QR, así como la presentación. Entonces, bueno, damos por finalizada esta jornada. Bueno, como ya os he dicho, Eduardo y Víctor, muchas gracias por vuestro No, a tiempo. vosotros. Muchas gracias a todos los asistentes por haber participado en la segunda jornada y que sepáis que hay 20 jornadas más organizadas durante este 2024, donde se van a tratar temas referentes a la transformación digital, marketing digital, inteligencia artificial, ciberseguridad, presencia básica de Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Así que, Gracias por contar con nosotros a la Cámara Lleida y gracias a los 200, casi 300 asistentes, sí, que me ha llamado positivamente la atención y nada, os invito a que os subáis al carro y Sofitec está para, y Walter Kluger para ayudaros. Gracias. muy bien, gracias, Muy chao. bien, igualmente, gracias a todos.
Y Dios. muchas gracias por la oportunidad a la cámara y a Sergi de presentarnos a vosotros. Muy bien. Adiós. 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 Chao.